un podcast curioso. Bienvenidos a este nuevo episodio de Un Podcast Curioso. Yo soy Tom y está conmigo Kat. Hola, bienvenidos. Iniciamos el 2020 con este episodio sobre los gadgets de los 80, muchos de los cuales utilizamos durante nuestra infancia, ya que aunque crecimos en los 90s, estos seguían siendo funcionales. Los 80s marcaron la creación de muchos de los aparatos electrónicos que hoy tenemos y usamos a diario. Así es, muchos de los aparatos que se crearon durante esa época dieron paso a lo que hoy tenemos en nuestra mano como un smartphone, ya que este contiene casi todo lo que se creó durante esta época, como la música que ahora tenemos o la forma en la que grabamos a veces nuestra voz en este. Empezamos con el Walkman. El Walkman era un dispositivo usado durante los 80s y los 90s. Fue uno de los primeros aparatos que permitía a la gente llevar la música consigo, ya que consistía en un reproductor de cassette que era de tamaño pequeño y que podías llevar contigo a donde sea. Conectado a unos audífonos tenías la música que tú querías contigo. Sí, este dispositivo en los 80s fue muy usado por la gente, fue muy popular, ya que podías llevar tu música a todos lados. Y también era un poco tedioso, ya que tenías que llevar todos los cassettes de los artistas que te gustaban. Y si te gustaba alguna canción la tenías que brincar o así. Entonces no es como ahora que puedes escoger de los discos la canción que te gusta y ponerla en tu playlist sin necesidad de tener que escuchar todo el disco. Así es, si querías escuchar una canción y la canción estaba hasta el final del cassette, tenías que presionar adelantar y esperar a que caiga hasta donde estaba. No era tan fácil como ahora, que solo le piques un botón y ya puedes saltar de canción o adelantar un poco. Sí, yo creo que esa era una de las desventajas de esos dispositivos, el hecho de que no podías como tal disfrutar, al menos que te gustaran todas las canciones del cassette. Exacto, pero en su época fue un invento revolucionario. Era uno de los primeros que hacían este tipo de cosas. Empezó Sony y después muchas compañías le fueron copiando, cambiando. El siguiente gadget es la cámara Polaroid 600. A lo mejor nada más con el nombre muchos no la conocen, pero yo creo que si crecieron en la misma época que nosotros, entenderán que es la cámara que una vez que tomaba las fotos, podía imprimir instantáneamente la fotografía que acababa de tomar. Solo tenías que agarrar el papel que salía y moverlo con mucha fuerza para que la foto quedara impresa. Estos dispositivos eran un poco caros, ya que la innovación que tenían era que no tenías que esperar hasta que estuviera el rollo completo o que lo llevaras a revelar para que pudieras tener tu fotografía. La ventaja que te daba este tipo de cámaras es que ya la foto salía instantánea al momento de agitarla. La fotografía obviamente era un poco, el papel fotográfico era un poco más grueso que el convencional. Sí, y como era muy diferente, no se utilizaba para documentaciones o cuando necesitabas una foto al momento. Incluso se rompía después de un tiempo, se abría por la parte de en medio y podías ver el polvo que tenía dentro esta impresión. O si no agitabas bien la foto, el papel, no salía bien la foto también. El siguiente es el reloj Casio, un reloj que tenía... muchas de las versiones tenían una pequeña calculadora y con esta la hacía ver como un producto muy diferente, ya que no solo era un reloj, sino también tenía una pequeña calculadora que podías utilizar. Y podías utilizar entre comillas porque en realidad era tan pequeña que a veces era un poco complejo para las personas mayores sobre todo. Pero como niño sí quedabas un poco fascinado, ya que era lo más cercano que podías tener a una pequeña computadora y a veces te sentías como que eras un espía. Claro, entonces estos relojes tenían esta ventaja, ¿no? De que tenían una calculadora y cuando, por ejemplo, tenías algún examen o algo así, si tu maestra no se daba cuenta, podías utilizar la calculadora, que como ya mencionabas, era un poco difícil utilizar los botoncitos porque eran muy pequeñitos para los dedos. Exacto. Al igual que la cámara Polaroid, hace poco se lanzó una versión clásica para volver a revivir este tipo de producto. Y ha tenido bastante éxito, aunque solo está en un color dorado. Y la gente los compra por nostalgia, no porque realmente ahora lo necesiten como tal vez en aquellos tiempos que se vendía como necesidad. Ahora es una novedad antigua, pero que sigue cautivando a muchos.
El siguiente dispositivo es la consola de Nintendo, el NES, que es una consola que ayudó mucho a revivir la época de los videojuegos, que en ese momento estaba en una crisis muy grande, ya que había muchas empresas que creaban videojuegos de muy mala calidad y eso los llevó a tener una saturación de mercado y a tener ventas muy bajas. La consola de Nintendo pues era lo más cercano que podías tener como niño a la que nosotros conocemos como maquinitas o arcades, ya que pasabas de estar yendo a jugar en algún lugar, una máquina muy grande, a estar sentado en la comunidad de tu casa y estar jugando los videojuegos que más te gustaban. Claro, y la ventaja de esto es que tenía varios tipos de juegos y podías como cambiarlos en el momento en el que estabas en tu casa, ¿no? Uno de los más famosos eran Mario y Zelda. Exactamente, entre los más conocidos en esa época estaban Mario y Zelda, que hasta el día de hoy siguen existiendo. Yo recuerdo la primera vez que jugué un NES, recuerdo que era muy tarde y mi tía llegó a la casa con esta consola y me acuerdo que nos pusimos a jugar con mi tío un videojuego de box llamado Mike Tyson Punch Out, y también ahí fue la primera vez que jugué Super Mario. Pues esos dispositivos ayudaban mucho a los niños a que tal vez sus mamás no tuvieran ese dolor de cabeza de que estuvieran en la calle, pero ya estaban en su casa jugando videojuegos. Sí, también pudo haber ayudado un poco en este tipo de cosas. El siguiente dispositivo son las cámaras Kodak. Eran unas cámaras desechables, así es como se vendían, ya que eran cámaras que solo podías utilizar una vez, se acababa el rollo, lo llevabas a revelar y ya eran inservibles, ya iban a la basura directamente. Este tipo de dispositivos los vendían mucho en los parques. Y sí, como comentabas, nada más tomabas la foto y ya no la podías volver a utilizar. Normalmente las comprabas para cuando vacacionabas y pues ya para no tener la necesidad de comprar una cámara que era un poco más cara que las desechables. Exacto, solo se utilizaba como para guardar esos momentos en los que la gente viajaba o quería recordar un momento especial o un cumpleaños, pero sin tener que desembolsar para una cámara completa. O olvidabas tu cámara y ya tenías acceso a una cámara desechable, pues era para tomar fotografía. Todo eso también. No estoy muy seguro, pero creo que aún la siguen vendiendo un poco en algunos lugares para que las puedas utilizar. Ya no sé si en verdad son algo bueno o nada más los hacen como por nostalgia igual. Sí, ya las vi hace como unos 2 años en una tienda de un hotel que todavía las vendían y se me hizo como gracioso porque digo, bueno, ahorita ya todo el mundo tiene un teléfono, pero pues la verdad a lo mejor, como dices tú, ha de ser gente que las compra por nostalgia o tal vez los abuelitos que están en contra de la tecnología. Sí, eso también podría ser. Las personas mayores se les dificulta un poco más la tecnología y como esta cambia casi todos los días, se mueve más rápido de lo que a veces una persona puede llegar a aprender. Otro de los dispositivos de Nintendo es el Game Boy, uno de los cuales salió a finales de los 80s, pero también marcó una época ya que fue una de las primeras consolas en ser portátil. Una consola que podías llevar contigo y tus videojuegos igual los podías llevar contigo, tus cartuchos. Podías comprar cualquier videojuego y llevarlo y jugarlo en el camino. Esta fue una de las consolas que más vendió en esa época. Yo creo que quiero suponer que era porque la podías llevar a todos lados junto con tus juegos. El Game Boy fue uno de esos inventos que se le ocurrió a una persona de Nintendo que viajaba en un tren y vio a una persona jugar con una calculadora. Y ahí es cuando se le ocurrió que necesitaba algo como un entretenimiento para poder dárselo y poder jugarlo en verdad en lugar de estar jugando una calculadora. Claro, ya era mucho más entretenido tener una consola portátil que una calculadora. Sí, obviamente. Por último, uno de los gadgets que más marcó la época y hasta el día de hoy se sigue utilizando mucho y creo que muchos lo tienen en la palma de la mano, que ha cambiado bastante, hasta el nombre ha cambiado, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Nos referimos a los celulares, que cuando fueron develados por aquella época, era como un símbolo de dinero, de poder.
era algo que solamente los que en verdad tenían mucho dinero podían darse el lujo de tener, y que gracias a esto la gente lo empezó a consumir ya que quería ser visto de esa forma, como sucede con algunas marcas de celulares en estos años. Sí, yo recuerdo haber visto en alguna película un celular de esos y eran muy grandes, igual se veía que la batería era súper grande y solo lo utilizabas para llamar. Y pues sí, fue un invento que realmente en nuestros días es algo sin lo que ya no puedes vivir. Sí, efectivamente, es uno de esos inventos que cambió por completo la vida. Y pasando las décadas se ha convertido en parte esencial de muchas personas, de muchos individuos. Lo utilizamos a diario. Ahora son los smartphones, pero en su momento eran solamente para realizar llamadas. Y han hecho cambiar el mundo. De las marcas que en ese momento dominaban eran Nokia y Motorola, que fueron los primeros, fueron los pioneros en este mundo de los celulares y en el de tener las conexiones de red. Y ahora ya casi ni existen esas marcas. Como que tambalean mucho y ya no son tan populares como lo eran antes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, en la que estaremos posteando muchas curiosidades, historias de terror y memes. Y memes sobre todo. También nos pueden dejar cualquier duda o sugerencia que tengan sobre el programa. Y bueno, pasamos ahora a la recomendación de este podcast. En esta ocasión yo les voy a recomendar una trilogía completa de películas que creo, a mi parecer, es un símbolo muy grande de los 80s. Marca mucho el cómo se veían y muestra cómo era una pequeña vida en los 80s, en la época de los 80s. Me refiero a la trilogía de Volver al Futuro, que es una de mis favoritas. Es una trilogía que puedo ver completa de principio a fin Si empiezo con una, termino hasta la tercera y no solamente la primera. Me gustó mucho, a pesar de los años, me sigue gustando verla. Aunque ya se le notan los años encima, aunque ya se notan los efectos especiales encima. Sigue siendo una maravillosa película para recordar y para ver cómo se vivía en los 80s. Sí, esas películas yo las he visto y sí son muy buenas. Hay algunas cosas que sí, según ya eran muy fantasiosas, y como por ejemplo creo los coches voladores y no sé qué tanto tenía, que ya según para el 2000 y algo ya estaban funcionando. Sí, se suponía que para el 2015 ya deberían existir esas cosas, pero no, desafortunadamente no. Pero seguimos avanzando en la tecnología. Sí, pues igual ahí decía sobre los viajes en el tiempo, que no puedes alterar nada porque si alteras tu pasado, alteras el futuro, no solo para ti, sino para todas las personas. Efectivamente. Obviamente es mucha ficción. Y si miran con mucha atención, desde los primeros minutos no tendría mucho sentido la película, pero es muy entretenida. Así que véanla, Volver al Futuro. 1, 2 y 3. La recomendación que yo les tengo es una película que se llama Flashdance, que imagino que muchas personas la conocen. Esta película pues nos trata la historia de una chica que se llama Alex, la cual trabaja como soldadora y en las noches trabaja en un club nocturno como bailarina exótica. Ella sueña con algún día ser una bailarina profesional de ballet, pero no cuenta con el dinero o los recursos para estudiar esta profesión, lo cual ella un día se topa con una persona que, si no mal recuerdo, es un periodista, y como que la ayuda a que persiga sus sueños, y ella consigue una audición para una escuela muy importante a la cual ella decide ir, pero al estar ahí se da cuenta que la mayoría de las chicas son profesionistas y ella decide irse por miedo. Regresa a hacer la audición y hace una coreografía creada por ella, lo cual en un principio los jueces no están como que muy interesados en ella porque la ven que no tiene como que escuela, y al final logra impresionarlos y logra quedarse. Esta película era como que inspiró a muchas mujeres en su época, de que cualquier cosa se puede lograr siempre y cuando estés dispuesta a afrontar todos los obstáculos. Y la banda sonora que tiene es muy buena. Tiene canciones como la más popular, por así decirlo, es la de What a Feeling de Irene Cara, entre Maniac y otras más, que realmente el disco se vendió muy bien. Así es, Flashdance es una de las
películas de los 80s que más marcaron la época y que sí, en verdad traía una banda sonora muy muy buena, muy representativa y marcó cómo se vivía igual en la época de los 80s y sobre todo la música, te hacía recordar esa época en cuanto la escuchabas. Claro, había muchas mujeres que utilizaron la ropa o utilizaban la ropa que la muchacha traía, que era como ropa muy deportiva. Ella contaba que la camisa o el suéter que ella traía era como que se volvió muy representativo de la película y de moda en ese tiempo, pero en realidad era un suéter que ella utilizaba en la universidad. Ella no era una actriz muy famosa. Con ese suéter ella fue a hacer la audición y no traía como abajo, como podría decirse, un brasier, sino un top. Y se volvió como un icono de la moda con eso. Sí, ese tipo de vestuario se convirtió en algo que representaba mucho los 80s. Lo pueden ver en muchos lugares. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, iTunes y TuneIn. La historia de terror. Cuando James tenía 9 años de edad, recuerda que había un show de TV el cual era su favorito. Este estaba formado por personas que interactuaban con marionetas y miembros disfrazados. Tenía segmentos educativos y resultaba entretenido para los más pequeños. Él lo llamaba el Show M. Este show llevaba transmitiéndose por años. James siempre se sentaba después de la escuela con su hermana y su mejor amiga, que vivía a un lado de su casa. No se perdía ningún episodio del show, ya que eran grandes fans. James recuerda que una tarde de verano, su hermana encontró un concurso en una revista para niñas. El primer lugar sería un viaje a Disney World, y lo mejor de todo era que quienes enviaran las respuestas correctas se volverían miembros del club de fans. Por lo que aquel día se dedicaron a resolver las preguntas, las cuales eran un tanto difíciles, ya que tenían detalles de antiguos episodios. Pero su hermana, su amiga y él pudieron con todas ellas. Al terminar, solicitaron a su madre que le ayudara con unas estampillas y sobres para sus cartas. Las llenaron con la información de los niños y las enviaron. Días después, la madre de James le entregó a los niños un sobre que tenía su nombre y una frase que decía: "Bienvenidos al Club M". Dentro del sobre venía una tarjeta de identificación con el nombre de los niños y la palabra miembro. Desde ese día, cada viernes recibían un folleto sobre el programa, fotos, anécdotas y antecedentes de los personajes. También les pedían ocasionalmente que promovieran el show y esperaran el tour que se estaba planeando. A mediados de julio los niños recibieron 2 cartas, una como la que siempre recibían y la otra era un anuncio sobre el autobús del show que estaría en la ciudad. El autobús iba a llegar el sábado y todos ya tenían permiso de asistir. Estaban muy emocionados ya que tendrían a sus personajes favoritos frente a frente y aquellos que participaran al menos en 4 juegos serían promovidos al estatus de miembros élite y recibirían una nueva tarjeta dorada. Aquellos fueron los días más largos de James. Todos los días planeaban con su hermana y su mejor amiga qué fotos se tomarían y qué actividades jugarían con ellos. El día tan esperado llegó. Su hermana había asistido a una pijamada la noche anterior y se suponía que estaría de regreso a las 12 p.m. La madre de su amiga se ofreció a llevarlos y cuidarlos, pero la hermana de James no llegaba. Pasaban los minutos y siendo las 12:45 del día, la niña se desesperó e hizo que dejaran a James a la espera de su hermana, ya que su madre no podía enviarlo sin ella. Por fin, llegó la hermana de James, siendo la 1:40 de la tarde. Se apresuraron a ir al lugar del evento y al llegar, vieron una gigantesca multitud a la distancia. James preguntó a su madre dónde estaban los personajes del show, ya que no los veía. Se acercaron con la madre de la amiga, quien mostraba una cara de preocupación, al igual que algunos de los padres que estaban ahí. Ella les contó que el autobús estuvo ahí con todos los personajes. Les dieron dulces, los saludaron y uno de ellos les explicó que habían construido un set a las afueras de la ciudad en el cual harían un filme corto.
Explicaron que llevarían a todos los presentes y empezaron con los niños. Era tanta la emoción que nadie puso objeción alguna. Se suponía que minutos más tarde llegaría un segundo autobús para llevar a los padres, pero nunca llegó. El lunes por la mañana, en el episodio del Show M, no se escuchó el tema de apertura como siempre lo hacía. En su lugar, uno de los personajes subió al escenario y le pidió a los niños que veían el programa que llamaran a sus padres. El personaje explicó que no habían realizado concurso alguno por medio de una revista, ni habían entregado tarjetas del club de fans. Los padres de su mejor amiga lloraron mucho a la pequeña. Pero James creía que la niña se estaba divirtiendo mucho, tanto que no quiso regresar a casa. Pasaron los días y el viernes a la madre de la niña le llegó un paquete, el cual contenía una tarjeta dorada y un video. Al ponerlo, vieron con lágrimas en los ojos que era su hija en el set de grabación del Show M. Estaba usando el mismo vestido que el día que desapareció. Se veía muy sonriente y al acercarse a la cámara la niña dijo: Hola mamá. Me gusta mucho este lugar. De verdad deseo que estés aquí. Lamento que mis amigos se hayan retrasado, pero seguro que igual les hubiera gustado. Esta época es muy representativa para muchas personas. Hay muchas cosas que siguen vigentes y hay muchas cosas que quisiéramos que regresaran. Para mí, la música de los 80s es lo mejor que puede existir. Y muchas gracias y pónganse a escuchar música de los 80s. Y esperemos que la estén pasando bien y esperemos también que les haya gustado el programa. El podcast ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana.